En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie, La Respuesta. Bueno, hay algo que tenemos que preguntarnos. Bueno, mi respuesta depende de las circunstancias, depende de los momentos, depende de las personas. Hoy vamos a ver algo interesante, de que hay una respuesta a la cual debo siempre mantener. Siempre debo responder de una manera, de una forma. Vamos a ver de qué estamos hablando. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 2. Bueno, ¿el contexto cuál es? Bueno, Job era un hombre que era temeroso de Dios, era un varón de Dios, era un varón recto, era un varón justo. Sin embargo, pues él fue sometido a una adversidad sin antecedentes hasta ese momento. Y aquí vemos que ya soportó, digamos, un golpe muy fuerte. Estaba llevando de por medio. Perdió sus hijos. Tenía 7 hijos, tenía 3 hijas. Y perdió todo lo que él tenía. Era el hombre más rico del Oriente. Todo eso lo perdió. Quedó absolutamente con nada. O sea, podemos decir literalmente en la ruina. Pero él ahí se mantenía su integridad. Dice Job 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Vean qué interesante, retener la integridad. ¿Cuál fue la respuesta de Job podríamos decir, frente a la desgracia la cual pues se le vino encima? Frente a toda esta adversidad, frente a toda la pérdida a la cual él había sufrido, su familia. Increíble todo eso. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job? Mantener su integridad, retener su integridad. Y aquí vemos algo, que mi respuesta siempre debe ser mantener mi integridad. Siempre cuando ocurren situaciones, pues seguramente ni siquiera medianamente parecidas a las de Job, o sea, ni cerca a lo que Job vivió, la gente que lo que hace, pues ya su integridad la pierde totalmente, abandona totalmente su integridad con algo que es muchísimo, pero muchísimo menos de lo que Job tuvo que vivir. Sin embargo, Job retenía su integridad. Bueno, dice el versículo 4. Entonces Satanás le dijo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Mantener mi integridad o blasfemar contra Dios? Entonces, ¿el qué es lo que dice? Bueno, ahora toca su carne, toca su hueso. O sea, bueno, tócalo por medio de su salud. O sea, algo interesante. Permíteme que yo lo haga. Y verás si él no termina blasfemando contra ti. Ah, ¿sí? ¿Mantiene su integridad? Bueno, obviamente que ahí vemos que el diablo no se dio para nada por bien servido con lo que hizo Job frente a, bueno, lo que él vivió en primera instancia, podemos decir, en esta primera etapa. No, él seguía insistiendo y seguía con su punto. Entonces, dice el versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Algo terrible ha pasado con Job. Además de él haber perdido su familia, todos sus hijos, 10 de ellos, había perdido todos sus bienes. Era el hombre, reitero, más rico de todo. Tenía tierras, tenía ganados, tenía todo lo que el hombre anhelara tener. Por supuesto, lo logró pues, con trabajo, con esfuerzo, con inteligencia, con disciplina, bueno, con honestidad, con integridad. Todo eso lo logró. Sin embargo, pues tantos años, porque con toda seguridad esto tomaría muchísimo tiempo. Tantos años de trabajo y esfuerzo, pues de la noche a la mañana lo perdería absolutamente todo. Sin embargo, Job, recordemos, él retiene su integridad, mantiene su integridad. El caso es que ahora, sumado a lo que ya había sufrido, ahora vendría su salud. Su salud entonces fue tocada y de una manera desesperante. Dice el versículo 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza.
Y ahí estaba él. Pues su esposa aún estaba con él. Su esposa, bueno, ella no había sido tocada como si lo habían sido sus hijos. Habían perdido la vida. Entonces, su mujer estaba allí con él. Y le dice su mujer, versículo 9, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? Mira todo lo que ha pasado, mira todo lo que ha acontecido. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué tal? Bueno, aquí podemos ver también la respuesta de la mujer de Job a lo que estaba aconteciendo con Job. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Pues por supuesto aquella respuesta de ¿qué? De blasfemar. O sea, usando ese término, ¿se acuerdan que el diablo le decía a Dios? Mira a ver si tú no tocas ahí su cuerpo, o sea, su salud, a ver si él no termina blasfemando contra ti. Y resulta que la mujer de Job terminó blasfemando ella, pero se lo dijo a Job. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Cómo es posible que tú retengas tu integridad? Pero por supuesto la culpa de todo eso, ¿de quién es? Pues de Dios. A Dios hay que echarle la culpa de todo, naturalmente. Por supuesto. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Qué es lo que te está pasando, Job? ¿Cómo es posible? Ella indignadísima blasfemó contra Dios. Claro que sí, maldice a Dios, maldice a Dios. Eso, y muérete, es lo que le dice. Terrible. Fue la respuesta de su esposa frente al mal que tenía Job, que le aquejaba a Job. Un mal que, bueno, nadie seguramente ha padecido. El caso es que así responde ella. Maldice a Dios y muérete. Terrible esos dos puntos. Y solamente aquí muchos se rasgan las vestiduras frente a la respuesta de la mujer de Job. Pero a ver, tantas mujeres, tantos hombres, reitero, con mucho menos terminan maldiciendo a Dios. Sí, claro. Y por supuesto su integridad, ya la abandonaron hace mucho tiempo. Mi integridad, ¿qué tiene que ver la integridad? Mi integridad tiene que ver con Dios, mi comunión con Dios, tiene que ver con mi relación con Dios, tiene que ver con mi actitud frente a Dios, mi reacción frente a Dios. Mi integridad tiene que ver con aquella la cual yo sostengo delante de Dios. No tiene que ver con aquella la cual yo llevo a cabo delante de los hombres, sino delante de Dios. ¿Aún retienes tu integridad? Ella no se explicaba, porque Job fue un caso excepcional, es un caso excepcional. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios, no solamente un caso excepcional en la Biblia, sino en toda la historia, podemos decir literalmente la humanidad. Pero, ¿cuál fue la respuesta de Job? Veamos entonces. Y él le dijo, ¿a quién? A su esposa. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Por qué? Mira, tú estás hablando como habla cualquiera, así hablan todas. Porque todas las personas son fatuas, todas las personas son necias. Claro que sí, estás hablando. Entendible lo que, claro, la reacción de la mujer de Job, claro que sí, es entendible, humanamente sí, pero delante de Dios no, pero eso no es integridad. Miren que ahí se pone en juego la prueba de la integridad. Y Job retuvo su integridad. Miren lo que dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y luego pregunta, ¿qué? Le dice a ella. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Miren que ella se sorprende. Ella, por más que detesta la actitud de Job, reconoce que él retiene su integridad. Por supuesto que eso ella lo rechaza. No tienes que retener, tienes que maldecir. Y sabes que tienes que morirte. De manera que, bueno, nuevamente retomando las palabras de Dios en el versículo 3 de aquí de Job 2, todavía retiene su integridad, decía Dios frente a Job. Mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra. ¿Y saben por qué no había otro como él en la tierra? Porque él retenía su integridad. Por eso. ¿Cuál debe ser mi respuesta siempre? Mantener mi integridad, retener mi integridad. Finalmente, cerremos con Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿No les parece que esto es muy aplicable frente a lo que vemos? La boca de los impíos. Precisamente frente a esta situación de adversidad es donde aflora lo que está en el corazón. Ahí está. Pues ella estaba bien, claro, porque todo lo tenía. Ay, Dios es tan bueno, pero de repente lo pierde todo. Entonces Dios es perverso y hay que maldecirlo.
pero el corazón del justo piensa para responder. ¿Y por qué digo esto? El corazón del justo. Porque eso era Job. Job, ¿saben lo que dice la palabra? Es que era varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. O sea, era una persona, sí, justa. Y él piensa para responder. Y respondió. Y esa fue su respuesta a su esposa. Pero no olvidemos que esa también sería su respuesta delante de Dios. De manera que, independiente de cualquier situación, independiente de cualquier circunstancia, de cualquier cosa que yo esté pasando en mi vida, la respuesta siempre debe ser la de mantener, la de retener mi integridad. Vamos a orar. Ahora nos acercamos a ti, Dios, aprendiendo. Sí, esto no es solo una historia, esto es una lección de vida, es tu palabra, esto es palabra de vida para mí. Ahora, Señor y Dios, Dios, tú me hablas claro a través de ella, de tu palabra, en este día. Y me has hablado al corazón. A veces pienso, sí, ¿cómo tengo que responder aquí? ¿Cómo tengo que responder allá? Sí, hay situaciones puntuales donde he de responder, pero todo se fundamenta en la integridad, porque mi respuesta siempre debe ser el retener, el mantener mi integridad. Guarda, Señor, dígale a Dios en este momento, guarda mi vida, guarda, Señor, mi corazón, guárdame, que nunca, oh Dios, pierda yo mi integridad, abandone mi integridad delante de ti. Señor, yo te pido que tú me fortalezcas cada día más y más, que tú fortalezcas mi corazón, que mi espíritu sea fortalecido, que mi comunión contigo cada día, esta comunión sea fortalecida. Y Señor, que siempre profiera palabras de bendición hacia ti y nunca palabras de maldición, Señor y Dios. Así otros, incluso personas cercanas, así me lo inciten. Y ahora que tu bendición sea sobre cada uno de estos siervos, quienes hoy han suplicado por Dios tu integridad en sus vidas. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, por supuesto. Al norte de Colombia, Guayú Estéreo, en la hermosa y bella Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirle que nos regalen un me gusta ahí en su aparatico, a través del cual nos ve seguramente de lunes a viernes, si este programa pues ha sido útil para usted. Y nos regala algún comentario allí de lo que aprendió hoy, de este pasaje tan maravilloso, esta historia de Job, en Job capítulo 2. Recordemos este fin de semana. El viernes 8 hasta el domingo 10 tenemos nuestro congreso de involucrados. Todos aquellos involucrados del PEC, así usted sea nuevo, profesionales, empresarios, ejecutivos, todos aquellos jóvenes, ya un poco mayores, todos están bienvenidos a un gran congreso de el PEC. Lo tenemos en el Redil este fin de semana. Ahí los estaremos esperando. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.